Ustedes lo vieron ya en la información, en el afichito que les enviamos por WhatsApp. Esteban, si puedes poner el título de hoy, por favor, por ahí, porque es una frasecita que significa cosas para diferente gente. Yo a Rodolfo ahí como para saludarlo. A veces se va. Sí, necesitamos uno con cablecito para que no pase eso, para la próxima. Esta frasecita significa diferentes cosas en diferentes lugares, ¿verdad? Por ejemplo, es una frasecita que se utiliza mucho y en nuestro entorno hoy suena bastante. Cuando, por ejemplo, alguien tiene algún mensaje que dar a una persona en particular, alguna palabra profética. Y yo no sé si ustedes, por ejemplo, han visto, ha habido varios en nuestro medio, ha habido unos muy positivos, por cierto, pero me preocupan unos que a veces no son tan positivos o que a veces no se cumplen. Si han visto en redes sociales, hay muchos videos a veces circulando acerca de esos mensajes de parte de Dios para cosas que se van a cumplir. Si no han visto esos videos, yo he visto varios, he coleccionado varios y tengo aquí hoy varios de esos videos que hablan acerca de mensajes de profecías, pero que no se han cumplido. Los traje el día de hoy, pero no los vamos a ver. Y la razón por la cual, no, la verdad que querían verlo, de verdad, ya los conozco. No los vamos a ver porque el aprender juntos y buscar al Señor y su palabra, mis hermanos, no es para andar señalando a otra gente, ¿sí? Nadie es perfecto y nosotros también nos equivocamos. Pero el día de hoy más bien vamos a hacer autoevaluación. ¿Sí? Así que indistintamente de lo que pase en nuestro entorno, lo que quiero animarnos hoy es a que nos preocupemos por lo que pasa adentro en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Está bien? ¿Suena bien? Algunos todavía están enojados conmigo porque no les voy a mostrar los videos, ¿verdad? Y testimonios. De hecho, a mí incluso a veces me han dado algunos mensajes así, unos muy positivos y otros no. Pero yo no sé, cada quien va a dar cuentas. Lo que quiero animarnos, iglesias, a que ustedes y yo, pues le demos cuentas al Señor de lo que nosotros hicimos con su revelación y su palabra. Cada quien dará cuenta de lo que pasa afuera a nuestro alrededor. Así que esta mañana quiero invitarnos a reflexionar, así que hoy les voy a invitar a que tengamos todas nuestras neuronas listas y le podamos prestar atención a dos partes. Quisiera presentarnos este recordatorio en dos secciones. La primera parte es revisar un poquito, y digo un poquito con énfasis porque todos estos domingos, querida iglesia, cuando repasemos los temas bíblicos que ya oímos la semana pasada, tuvimos un excelente foro. Yo vi la grabación y me quedé con ganas como de que siguieran unas 6, 10 horas más, porque hay mucho que explorar. Alguien me dijo esta mañana, mira, es que hizo falta. Y yo le dije, no solo hizo falta, hoy hace falta y en los próximos domingos hará falta. Porque no es posible en 25 minutos, Claudia nos da 25 minutos, dije los programas nos da 25 minutos. Y yo le dije 25 es para la introducción, pero en un domingo no podremos ver, que uno se queda con ganas de que veamos completo. Es que no vamos a hacer una clase de temas teológicos. Hay mucho que explorar. Vamos a hablar de cómo eso se relaciona con nosotros y qué hacemos esta semana que Dios nos habla. ¿Cómo lo ponemos en acción? Necesitaremos más clases y por eso nos estamos animando a leer. Esta semana espero que podamos compartir también a través de los medios que usamos algún artículo para seguir ahondando, que tú y yo sigamos aprendiendo. Domingos nos vamos a quedar con ganas. Vamos a hablar un domingo de eventos futuros. Imagínense, en 25 domingos, en 25 minutos, ver todo lo que la Biblia dice de eventos futuros no se puede. Un domingo vamos a hablar del Espíritu Santo. Y Paola nos va a hacer un resumen ahí del libro. En 25 minutos hablar de todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo es imposible. Pero que eso no sea para que te frustres. Más bien, que un pincelazo, me dijo, yo dije, es un píxel. Ese detalle que recordemos ese domingo o el día de hoy
hermano, que te aliente a vivir para Cristo esta semana. Si no, de lo contrario, fíjense que el conocimiento bíblico o el estudio teológico se volvería inútil. Si no te sirve para conocer mejor a tu Dios y vivir para Él, es totalmente inútil. Y es lo que le pasó a los fariseos, expertos en conocimiento, en data bíblica, pero tuvieron a Jesús allí enfrente y no lo reconocieron como Dios. Tú y yo tenemos a Jesús frente a nosotros, al lado de nosotros, en nosotros y con nosotros el Espíritu Santo, y debemos reconocerlo como Dios. Entonces hoy platicaremos, ya se nos fue, ahí está, hoy tú no eras Héctor, que estaba aquí hace un ratito. No, me confunden y no tengo los lentes, entonces perdónenme. Vamos a hacer un repasito, más o menos qué significa esta expresión, y luego los voy a invitar a que abramos nuestra Biblia y veamos qué es esto de la palabra profética. De hecho, tengan lista su Biblia en la segunda carta de Pedro. Ya vamos a leer y vamos a proyectar aquí algunos versículos. Fíjense lo que dijo un autor, alguien que ha dedicado su vida al estudio de estos temas. Dijo que como seres humanos finitos frente al Dios infinito, la única forma en la que nosotros podremos llegar a conocerlo a Él es si Él se manifiesta, o si Él se presenta, o si Él se da a conocer. En otras palabras, por nosotros mismos, nosotros solitos, sin que Dios tome la iniciativa de presentarse, no lo podríamos llegar a conocer. Estamos incapacitados nosotros. Dios tiene que presentarse. Por eso Dios tiene que mostrarse. O vamos a usar es Dios tiene que revelarse. Con esa pequeña, ¿verdad? Dios tiene que mostrar quién es Él. Ahora, ¿cómo lo ha hecho? Los teólogos nos hablarían de dos grandes maneras o dos categorías en las que Dios se ha presentado al ser humano. La primera de ellas, y esa palabrita revelación significa que Dios se presenta, pero de dos maneras grandes. La primera de ellas se conoce como la revelación general, una revelación general, porque ha sido dada para toda la humanidad. Todos los seres humanos pueden ver o reconocer la revelación general. Y porque nos habla algo muy general, muy amplio acerca de Dios. Por ejemplo, fíjense que Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Entonces, cuando usted ve parte de la creación, aunque no puedo conocer los detalles de la personalidad de Dios, o sea, pues veo una flor, no entiendo precisamente la justicia de Dios y no entiendo precisamente la pecaminosidad del ser humano. Pero entiendo que hay un diseñador, entiendo que hay un creador, entiendo que esto es muy improbable que sea una casualidad. Alguien lo formó, alguien lo hizo con tal perfección. La naturaleza nos da un testimonio. Eso que nosotros llamamos el espacio infinito, en realidad es finito. A nosotros no nos parece así, pero lo es. Y debe haber un creador todavía mayor, superior, infinito. Entonces, aunque ver la luna, aunque ver el sol, aunque ver una planta, no nos da todos los detalles acerca de la persona, Dios nos da un indicio. Debe haber un Dios creador, un Dios creativo. Esta semana en casa, quédesele viendo un ratito a cada fruta que tenga ahí. Y si no tiene, compre unas cuantas frutas, es saludable, nos va a caer muy bien. El otro domingo tenemos todos los platillos Chapín. De hecho, fíjense que aquí en el stand Chapín, luego se van a asomar aquí a ver, todo está contado, pero ahí hay una bolsa de café de Acatenango, fíjense, ahí hay una bolsa de café de Acatenango. Quédatele viendo una fruta y vas a ver lo maravilloso del Creador, la creatividad de Dios. Bueno, la otra forma en la que Dios nos muestra o que todo ser humano tiene un indicio de que debe haber alguien es la historia. Eso significa que si Dios es el creador de todo y Dios tiene un propósito para su creación, para el mundo,
quiere decir que Él debe ir guiando todo hacia ese propósito. Entonces debe ser posible observar que algo está haciendo Dios, ese Dios creador. Tal vez no podemos entender todos los detalles, pero hay un indicio, ¿sí? Por ejemplo, lo maravilloso de un pueblo escogido por Dios que ha sido protegido y preservado a lo largo de los siglos. Debe haber un Dios haciendo eso. Y en tercer lugar, en esa revelación general, vean que esto es para todo público, en cualquier lugar, hay esos indicios. Pero en tercer lugar hablaríamos del interior del ser humano. Algunos le llamarían la conciencia, por ejemplo, ¿sí? Las capacidades mentales del ser humano, distintas a cualquier otra criatura. La capacidad de pensar, la capacidad o el impulso del ser humano de saber que hay unas cosas que, pues, parece que está bien y otras parece que no está bien. Por ejemplo, ese impulso moral de poder ayudar a alguien o defender a quien está indefenso. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa capacidad de tener misericordia, compasión, cariño, ¿verdad? De que nos enoje la injusticia. Debe provenir de un ser creador. Y el ser humano también en esa búsqueda, muchas veces equivocada, lamentablemente, pero tiene esa noción y tiene una noción religiosa. Debe haber un creador. Así que esa revelación general está disponible para todos y nos habla en general, de forma amplia, acerca de Dios. Así que cuando leas en un libro, cuando escuches en una reflexión bíblica o una reflexión teológica la palabra revelación, pues ten en mente que puede referirse a algo de la revelación general, ¿sí? En segundo lugar, hay una revelación específica, muy particular. Y esto tiene que ver con que Dios se muestra en momentos muy particulares, en lugares muy específicos, pero siempre es para que haya una relación con Él. Ustedes recordarán, por ejemplo, pues en todos los episodios bíblicos, cuando Dios aparece y se muestra, es porque se está dando a conocer a alguien. Es para una relación. Fíjense que muy rara vez Dios aparece para dar, digamos, fíjense que Dios se hubiera presentado así. Dice, bueno, aquí va mi currículum. Fíjense, este es mi nombre completo. Bueno, tengo varios nombres, ¿verdad? Aquí los voy a escribir. Estos son mi perfil, estas son mis características. Dios no se presentó así. Dios fue presentándose en diferentes episodios, diferentes momentos. Pero nos presentó algo muy específico. ¿Dónde vemos la revelación? Pues también dicen los teólogos que son tres lugares. El primero, nuevamente, eventos de la historia. Esteban nos recordaba hoy el estudio que hicimos del libro de Josué. Imagínense un Dios que detiene el sol cuando está en aquella batalla. Dios mostrándose, ese Dios poderoso. Dios mostrándose en ese momento que se abren las aguas para que el pueblo pase. Momentos muy específicos que nos muestran a ese Dios poderoso interviniendo. El segundo elemento de esa revelación, les puse aquí la palabra, que habrá el discurso divino, pero es lo que ustedes tienen en sus manos, lo que conocemos como la palabra de Dios, la voz de Dios, el texto bíblico. Pues vean, si veo una hojita de una flor, no voy a entender todo el plan de Dios, todo lo que Dios está haciendo, los atributos de Dios, no voy a entender muchas de esas cosas. Tengo una idea general, pero cuando leo las páginas bíblicas, conozco a ese Dios de manera más específica. Mi mente finita no puede conocer todo acerca de Dios. Conozco lo que Él quiso presentar y dar a conocer. Yo creo que Dios diciendo, con esto ya van a tener una idea de quién soy y qué estoy haciendo. Algunas cosas les va a costar entenderlas, porque somos criaturas finitas. Pero con esto me pueden conocer y confiar en mí. Así que no está ahí todos los misterios de Dios. Y algunos de esos
que a nosotros nos gustaría saber, está bien si no lo sabemos. Ahora, eso no es excusa para no estudiar la Biblia, ¿verdad? Ahí está lo que sí debemos saber. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Mira lo que Él está haciendo, mira lo que Él ha hablado y míralo en la persona de Cristo. La revelación específica es la encarnación, el Dios hecho hombre. Entonces, fíjense, ahí el tercero, ¿verdad? La encarnación de Cristo, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, presentando al Padre. Por eso, fíjate qué importante nuestra lectura bíblica. La lectura bíblica no es solo para tener consejos para vivir bien. ¿Contiene la Biblia consejos para vivir bien? Sí, pero otros libros también. La diferencia es que no es solo eso, es para que conozcas a tu Dios y que conozcas a Cristo en esas páginas. Entonces, si lees la Biblia solo para ver, pues buenos consejos, para ver una promesa, para ver palabras de ánimo, la habremos leído mal. Es insuficiente, porque habremos rebajado el texto a cualquier otro libro que también tiene buenos consejos y buenas palabras de ánimo. O es más, a cualquier otra serie de Netflix que también te puede animar e ilustrar y etcétera. No, la diferencia es que voy a conocer a la persona de Dios, voy a conocer la obra de Dios, voy a conocer la expectativa de Dios. Cuando leas la Biblia, léela así, buscando conocer a una persona. Entonces, eso es definición de revelación. Para ubicarnos un poquito mejor, ¿qué es la revelación de Dios? Pues ese es Dios presentándose. Hay una revelación general, hay una revelación específica. Ahora surge una pregunta, y con esto termino la sección de definiciones, o de repaso de definiciones. Ahora surge una pregunta. Pues, ¿cómo sabemos o cómo hizo Dios para que eso que Él dio a conocer, pues esté disponible para nosotros? Porque, por ejemplo, se presentó allá a Moisés, pero nosotros no estuvimos ahí. Y se presentó por allá, ¿verdad? Todos los personajes bíblicos que tenemos hoy, nosotros no estuvimos ahí. ¿Cómo sabemos o qué hace Dios para que pueda estar disponible eso? Para saber que sí era así, que no hay equivocaciones o que no hay errores. Bueno, hay otra palabra que los teólogos han acuñado, la hemos escuchado, que se llama inspiración. Por cierto, pequeño paréntesis, fíjense que cada palabra en su propia conversación significa cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, los que son músicos usarían la palabra inspiración de otra forma, ¿verdad? Ay, mire, escribí una canción y me inspiré, ¿verdad? En qué sé yo, qué cosa. Pero es diferente, no es lo mismo. Cuando leas algo de estudio bíblico, de teología, y mires la palabrita inspiración, no es de que los autores ahí a ver qué se les ocurría y, ¿verdad?, tuvieron ahí una idea brillante. Fíjate, más bien, es la transmisión de esta revelación de Dios, de este primer receptor, a las demás personas. En otras palabras, lo que tenemos hoy del texto bíblico implicó un proceso donde Dios fue guiando y fue preservando para que tú y yo lo tengamos disponible hoy. Fin de la primera parte de las definiciones. Las repasamos. Definiciones. 2 recordamos. Revelación, Dios dándose a conocer. Hay una revelación general y una revelación especial o específica. Y la otra palabrita que acabamos de ver es la inspiración, que no tiene que ver con las melodías musicales, tiene que ver con cómo Dios preserva eso y guía entonces a los autores para que nosotros hoy. Súper resumen, súper condensado, pero eso es la parte previa para ir ahora a la carta de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, acompáñenme ahí por favor, todos en segunda de Pedro. Y entonces lo que quiero compartir con nosotros, querida iglesia, esta mañana es: ¿qué tiene que ver conmigo hoy
ese tema teológico de la bibliología, la doctrina de la Biblia, que parte de revelación general, revelación específica e inspiración. Nos hicieron falta otras palabritas como iluminación, canonicidad, confiabilidad, perspicuidad. Hay muchos otros temas que valdría la pena explorar. Pero la gran pregunta es, ¿y si uno sabe eso, qué tiene que ver con tu vida cristiana y la mía el día de hoy? ¿De qué nos sirve saber esas doctrinas? ¿De qué nos sirve saber la teología de la Biblia y de cómo se formó? ¿Será que nos va a servir de algo? ¿O es pues conocimiento interesante que habría que saber? La respuesta es bastante obvia. Si el saber qué es la Biblia no cambia nuestra vida, entonces no lo hemos entendido bien. Nuestra semana debería ser muy diferente, recordando que Dios se ha dado a conocer. Ya van a ver ustedes por qué. Vamos a 2 de Pedro. Vamos a ir aquí brevemente. Nada más tengo 19 páginas aquí en mis notas, así que vamos cortito. Voy por la 2. Es que le puse letra grande porque hoy no tengo aquí digital. Si alguna vez has leído las cartas de Pedro, pues en el texto bíblico tenemos 2. Y en la primera carta Pedro está hablándole a cristianos que están sufriendo persecución. Una clase de persecución de las muchas, pero están en aflicción. Pedro escribe una carta pastoral para animarlos. En esta segunda carta, si fuese a los mismos cristianos, puede ser, no estamos totalmente seguros, pero fíjense que aquí Pedro aborda otro problema, y es un problema que todavía enfrentamos hoy, y es un problema que tú vas a enfrentar todos los días, y tienes que estar listo. Pedro les escribe porque dice, hermanos, alrededor suyo, y se están infiltrando enseñanzas equivocadas. Hay personajes que están hablando algo que no es el evangelio y ustedes se lo están creyendo. Así que Pedro escribe para advertirles, para que se den cuenta. Lo mismo sigue ocurriendo hoy. Todos estamos expuestos. Y en realidad creo que la mentalidad debe ser siempre con todo lo que escuches, con todo lo que veas. Hablamos hoy con Héctor, con todo lo que leamos, con todo lo que escuches en el púlpito o en las grabaciones. Un saludo a quienes nos ven en la transmisión después. Examínalo todo. ¿Y qué hay que hacer? Reténlo. Bueno, así que si escuchas algo, porque se te va a atravesar en un TikTok, en la televisión, la radio, se te va a atravesar de todo. Acá en el púlpito se te puede atravesar de todo también. Pues tú escúchalo con pensamiento crítico. Le pasas una evaluación, como los de Berea. Rodolfo nos habló acerca de eso, como los de Berea. Examinas y si hay algo que no va, no le hagas caso. Pues te quedas con lo que va de acuerdo al evangelio. Lo demás hay que desecharlo. Pues los hermanitos estaban siendo asediados por enseñanzas falsas y maestros falsos. El problema es que estaban comenzando a creérselas. Les estaba haciendo sentido el error, imagínense. Y la principal herejía que estaban enfrentando era en cuanto al regreso de Cristo. De Cristo no va a venir. Eso que andan diciendo no es verdad. Recuerda que desde el momento ahí de los cristianos, después de la ascensión de Jesús, todos estaban convencidos que Cristo viene pronto, que ya iba a volver, que ya lo iban a ver. Y de hecho debe ser la convicción de todos nosotros. Es que así se ha presentado, así lo dijo Él, así lo dice el texto. Él pronto volverá, en cualquier momento puede ser. Pero algunos dijeron, pues miren, ya llevamos varios años y no pasa nada. De hecho, miren lo que dice el capítulo 3, versículo 3, lo vamos a proyectar aquí. Estoy leyendo hoy de la Nueva Versión Internacional. Fíjense, Pedro escribe y dice, ante todo, deben saber que en los últimos días, él pensaba que ya estaban en los últimos días. Así que cada año aparece alguien que nos dice, no, ahora sí estamos en los últimos días. Bueno, siempre estamos en los últimos días. Vive como que ya es los últimos días.
No tienes que esperar a que alguien te diga, no, ahora sí. Son siempre, en cualquier momento, ya los últimos días. Pero fíjense que Pedro dice la advertencia, mire, vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos, se mofará y dirá, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Fíjense que nuestros antepasados incluso ya murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Señores, eso que ustedes se han estado creyendo, eso no es así, que va a venir pronto, pero no vino pronto, no va a venir. No es así. Ya no vivan pensando eso. Sean realistas, despierten. El problema es que los hermanitos empezaron a decir, sí, ¿verdad? Pues no, pues sí, dijo, vuelvo pronto, pero pues no. Pues a lo mejor sí es verdad. O sea, ya no deberíamos estar esperando eso. Esa era la gran herejía contra la que Pedro está escribiendo. Hermanos, si Cristo no volviera, si Cristo no viene, entonces, ¿qué razón tenemos para vivir una vida recta, una vida piadosa para Él? Pues no. Y Pedro, tendrían que leer el resto de la carta, los animo a hacer devocional esta semana ahí, pues estos falsos maestros vivían en sus propios deseos y en su pecaminosidad. ¿Por qué? Porque si Él no va a venir, pues no, ¿para qué vivir para Él? Y no vamos a tener que enfrentar ningún tipo de juicio, no vamos a tener que rendir cuentas. Entonces podemos realmente mejor tratar de pasarla bien mientras estamos aquí. Si Cristo no viene, no hay que vivir para Él, no hay juicio, pero el problema más serio es lo que la Biblia dice es mentira. Si estos hermanos se creían que Cristo no vendría, lo que estaban diciendo es la Biblia, o los escritos sagrados, los voy a llamar así hoy, no es verdad, es mentira. Lo que contiene los escritos es mentira. Déjenme leer otro pasaje. Estoy en el capítulo 3 ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Estoy resumiendo la carta, pero ya van a ver por qué es importante para nosotros la revelación de Dios. Bueno, aquí dice, segunda de Pedro 3:14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, está hablando de esa aparición, de esa venida de Cristo. Esfuércense, tienen que trabajar en esto. Esfuércense para que Dios los halle, ¿cómo? Sin mancha y sin defecto. Mira, ya que les volvió a quedar claro que Cristo vendrá, tienes que seguir trabajando en esa vida recta delante de Él. El llamado a la santidad está en todo el texto bíblico. Que es imposible para nosotros una perfección de santidad, es cierto, Dios lo sabe, pero no el anhelo de ese. Así que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Verso 15. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también, ¿quién? Nuestro querido hermano Pablo. Este es el final de la carta. O sea, Pedro aquí concluye y dice, hermanos, les recuerdo que Cristo vendrá, vivan para Él. Y a ustedes entienden que vendrá esa salvación completa. Es más, Pablo les ha escrito al respecto y les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Noto un par de cosas. En primer lugar, que Pedro conoce, digamos, algunas, no sé si decir las, pero algunas, no sé si todas, pero algunas de las cartas que ha escrito Pablo, él las conoce. Y reconoce que las ha escrito con sabiduría de Dios, viene de parte de Dios lo que ha escrito. Por eso dice, préstenle atención. Versículo 16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Pedro las conoce. Hay en ellas algunos puntos difíciles. Yo aquí le diría, Pedro, de algunos, sí, tuve así como muy suave, ¿verdad? Porque yo hay un montón que no me cuesta entender. Pero incluso Pedro dice, miren, hay algunos puntos difíciles de entender. Pero ¿cuál es el problema? Que los ignorantes y los inconstantes los tergiversan.
como lo hacen también, ¿con qué cosa? Con las demás escrituras para su propia perdición. Nota otro detalle. Para Pedro, las cartas que Pablo les envió a estos cristianos para hablarles acerca de la salvación en Cristo son de parte de Dios, porque son con la sabiduría de Dios, pero te das cuenta que los llama o los pone dentro del conjunto las escrituras, porque dice que algunos tergiversan estas cartas de Pablo y tergiversan también las otras escrituras. Así que interesante que para Pedro, aunque lo que ellos tenían como escritos sagrados era el Antiguo Testamento, parece que está diciéndonos que esto que Pablo envió también viene de parte de Dios, así como el Antiguo Testamento. 17. Conclusión en la conclusión. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas. No sea que arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Por el contrario, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. A ver, voy recapitulando aquí. Si Cristo no viene, no hay por qué vivir para Él. Si no hay por qué vivir para Él es porque no habrá una rendición de cuentas. Y si no hay ni una venida, ni una rendición de cuentas, ni un juicio, pues realmente todas las escrituras son mentira. Sin embargo, dado que no lo son, debemos vivir una vida recta y piadosa. Pedro comenzó así incluso su carta. Ustedes recordarán que comienza diciendo: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio. Pedro escribe una carta para decir: vivan la vida cristiana activa, en crecimiento, no estáticos. El que no crece en su vida espiritual no ha entendido quién es Cristo y qué hizo por él. Se le olvidó el perdón de los pecados, dice en el capítulo 1. Entonces Pedro reconoce, aquí me llama mucho la atención estas cartas de Pablo, que son sabiduría de Dios, y las pone junto a las demás escrituras, los escritos sagrados, grafé, los escritos. Para ellos las escrituras eran la ley, los escritos y los profetas. El grafé, los escritos sagrados. Cristo volverá. Cristo viene pronto. Hay que vivir para Él. Segunda de Pedro ahora, capítulo 1. Voy al verso 14. Ya voy llegando a la parte de la revelación. Segunda de Pedro 1, 14. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. No. Pedro dice: les estábamos dando testimonio de su grandeza. Vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando estaba desde la majestuosa gloria. Se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué escena está recordando Pedro? Transfiguración en el monte. Y si ustedes recuerdan, cuando estudiamos los salmos, estudiamos el Salmo 2 y ahí aparece esa misma frase. Nosotros mismos, verso 18, oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Esto vino a confirmar la palabra profética. Nosotros en Reina Valera lo leemos así. En Reina Valera hemos conocido este verso que dice: tenemos la palabra profética más segura.
¿Qué está tratando de decirle Pedro a los cristianos para alentarlos a vivir para Cristo y a crecer en el conocimiento de Él? Les está diciendo: hermanos, no se crean que Cristo no vendrá, porque ciertamente vendrá. Nosotros ya les anunciamos eso, y la razón por la que tienen que creerlo, ojo aquí, no se van a confundir, la razón por la que tienen que creerlo no es porque yo se los estoy contando. Es porque las Escrituras son verdaderas, y esa verdad de las Escrituras nosotros la vimos cumplirse frente a nosotros mismos. Y por eso con más convicción les vengo a decir que tienen que creer los escritos sagrados. Nunca Pedro se está poniendo como él la figura a la que tienen que escuchar. Aunque uno pensaría, hombre, pues con todo lo que él vio y lo que él vivió, pues su testimonio, pues habría que creerle. Pero ni siquiera es eso. Por eso la traducción de más segura nos da a entender que hay una segura y una no tan segura. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la seguridad de las Escrituras son por lo que Dios dijo, y Dios ha mostrado y una y otra vez que se cumple lo que los profetas escribieron. Y Pedro dice: yo estuve ahí viendo ese cumplimiento. Para los apóstoles había una doble, quedaría muy poco, ¿verdad? Doble convicción, doble confirmación de eso. Pequeño paréntesis. Muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, hemos visto a ese Dios maravilloso, incomparable, lleno de gracia y de verdad, obrar sobrenaturalmente en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí tenemos muchísimos testimonios de ver esa gracia de Dios manifestada, Dios cumpliendo lo que Él ha prometido en la vida de cada uno. Ahora, no es por lo que te pasó, pero no puedes ignorar eso que te pasó. Es por lo que Dios dijo que lo cumple y tú lo viste. Tú no eres el elemento de confiabilidad, tú solo eres una evidencia más de esa confiabilidad. Pedro lo que está diciendo es: yo soy una evidencia más de esa, yo lo vi ahí enfrente, y puedo decirles que lo que Dios dijo se cumple. Por eso Cristo vendrá, y por eso tienen que vivir creciendo en el conocimiento de Él. No se crean otras enseñanzas. Así que no está tratando de comparar una verdad con la otra, una palabra con la otra, para nada. ¿Quién está confirmando eso? Alguien escribe y dice: después de ver la majestad de Cristo, para los apóstoles, las profecías del Antiguo Testamento fueron más seguras que nunca. Ya eran seguras, pero las vieron ahí. Dice: pero es que no hay forma de dudar. No hay manera. Iglesia, la revelación de Dios es confiable. Es la verdad de Dios. Son la voz de Dios a través de hombres que hablaron y escribieron, que conocemos como los profetas. Versículo 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados, diría Reina Valera, pero la figura es del barquito con la vela de los profetas, y el Espíritu Santo es el que sopla y guía. Fueron impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Que las Escrituras dicen, Dios lo dice. Y ellas hablan acerca de Cristo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces, ¿qué con nosotros? Porque Pedro escribió estos 3 capítulos para alentar a los cristianos a algo. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días, y vamos a arrancar, si no lo has hecho, si no, fortalécelo esta semana. ¿Qué te toca hacer? Vamos, versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien ¿en qué? Prestarle atención.
Hermano, préstale atención al texto bíblico. Si el texto bíblico es la voz de Dios, tienes que prestarle atención. Lo cual implica, y como Dios nos ha venido hablando, Dios ha venido diciendo este mensaje durante las últimas semanas, por si no fueran meses, cuán distraídos estamos muchas veces poniéndole atención a otras voces. Dios nos ha estado repitiendo eso. Recuerdo aquí varias de las reflexiones. Dios nos ha estado repitiendo eso. Recuerdo varias de las preguntas. Recuerdo a Daniel haciéndonos preguntas al respecto. Cómo a veces sabemos más y le ponemos más atención a otras cosas que a la voz de Dios. Dios nos ha estado diciendo eso. Si las páginas que tenemos ahí son en efecto la voz de Dios, préstale atención. Ponle mucha atención. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Tienes que estar atento a las Escrituras. Ya nos preguntaron aquí varias veces, ¿verdad? ¿Cuán más atentos estamos al noticiero? ¿Cuán más atentos estamos a las redes sociales? ¿Cuán más atentos estamos a otro montón de cosas? Y son pasajeras y secundarias, y es más, son voces confusas. ¿Cuán atento estoy a las Escrituras? Lo primero que Pedro dice es que hacen bien. No vayas a pensar que dice, mire, sería bueno, es un bonito consejo. No. Fíjate que la forma en la que Pedro lo dice es muy enfática. ¿Quieres hacer el bien o quieres hacer el mal? ¿Quieres hacer lo correcto o lo incorrecto? Si quieres hacer lo correcto y quieres hacer el bien y lo recto delante de Dios, préstale atención a las Escrituras. O por el contrario, si no te interesa eso y te interesa hacer el mal, hacer lo incorrecto, la maldad delante de Dios, no le prestes atención a las Escrituras. Vean que cuando Pedro escribe así, ya me puso en una posición donde tengo que tomar una decisión radical. Así que prestarle atención a las Escrituras y mi lectura bíblica no es simplemente una linda recomendación que sería bueno, si te da tiempo. No, si no lo hago, estoy haciendo lo malvado delante de Dios. Es un rechazo a su voz, es un rechazo a su dirección, es un rechazo a su voluntad. No, pues yo pensaba que nada más era que estaba muy ocupado y tenía muchas tareas que hacer. No es un rechazo a su voz, es un menosprecio. Y estoy en peligro, me voy a creer otras cosas. ¿Por qué no rechazo otras cosas para hacer lo recto y prestarle atención a la voz de Dios? Así de radical. ¿Quiere hacer lo bueno o lo malo? Lo recto o lo incorrecto. Cuando le digo no a mi atención a la palabra de Dios, estoy haciendo lo malvado delante de Dios. Así que Pedro no simplemente dice, mire, aquí un bonito consejo, una buena. ¿Quieres vivir en maldad y rebelión delante de Dios? Ignora las Escrituras, no les hagas caso, déjala por ahí. ¿Quieres vivir en obediencia, honrando a Dios? Obedece la voz de Dios. Así que Pedro nos dice, hay dos serios peligros. Y termino aquí, querida iglesia. Hay mucho que explorar de la revelación y la palabra profética, pero ¿qué implica contigo y conmigo hoy? Pues que le prestes atención. ¿Por qué? Porque hay dos grandes peligros. Uno, Pedro dice que alrededor nuestro hay, fíjate cómo describe el entorno en el que vivimos, en el que vivían estos creyentes, pero es el mismo en el que vivimos hoy. Pedro lo describe, dice que en medio de nosotros hay algo así como un pantano oscuro, tenebroso y lóbrego del mundo. En medio de ese pantano sucio, oscuro, asqueroso, si no tengo la luz de Dios que me lleva a Jesús, mi vida está en peligro, me voy a perder, voy a morir. Necesito la luz que me dirige a Cristo y a su voluntad. Dice, hay que prestarle atención como a una lámpara. Nosotros hemos sido como muy suaves con esa figura, ¿no? De la lámpara, pues es útil, ¿va? Pero pues que no te caigas y te golpeas un ratito. No. Tu vida está en serio peligro. Es peor que eso.
El mundo, la sociedad en la que vivimos, aunque ha avanzado muchísimo y tenemos tecnología y tenemos grandes descubrimientos, sigue siendo gobernada por el príncipe de maldad y de las tinieblas. Que cuando le presto más atención a cualquier otra voz, voy a morir en ese pantano tenebroso y lóbrego. Préstale atención a las escrituras. Léelas, estúdialas, memorízalas, ponlas en práctica, porque son Dios llevándote a Cristo. El segundo peligro que tenemos es que esa oscuridad lo está afuera, hermanos. Está en el corazón también. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa y todavía necesitamos ese Salvador que nos sacará de esa presencia del pecado y nos transformará. Porque Pedro dice que todavía hace falta que salga ese lucero, Cristo, esa luz en nuestros corazones. Todavía nuestro corazón sigue siendo engañoso. Todavía nuestro corazón es tramposo. No solo hay voces engañosas afuera, sino que tú y yo cargamos voces engañosas adentro. Y no tenemos que ir tan lejos. Esta semana estoy seguro, queridos hermanos, que tuvimos que lidiar con la duda. Dudar si algo es de Dios o no, y si lo hacemos o no, y si realmente obedezco o no. Yo no conozco las situaciones de cada uno, así que no lo digo con dedicatoria a nadie. Lo digo porque la Biblia habla de nuestro corazón y todos nosotros sabemos que es engañoso y tramposo. Es más, pues me voy a poner de ejemplo yo, ¿verdad? Hace un rato usted me preguntó, ¿cómo se sienten? Yo llené mi promesa aquí hoy. Yo dije asustado. Pero en el nombre, si Dios nos llamó a esto, vamos. Dios proveerá. Y tengo que trabajar. Así que tengo unas ideas de qué hacer para levantar fondos. Pero sé que cuando las vaya a lanzar, voy a dudar otra vez. ¿Será que funciona? ¿Será que voy a lograr? ¿Será que me puede devolver mi papelito mejor, por favor? ¿Has dudado de Dios esta semana? Dios va a auxiliarte? ¿Será que Dios te va a permitir hallar la salida ante la tentación? Hace unos días me preguntaron unos jóvenes, ¿cómo se resiste a la tentación? Dije, pues no vas a pelear contra ella. Dice, huye. Dios te dio la salida, huye. Pero a veces digo, pues sí puedo. No, pues yo a mí yo voy a estar bien. Huye. No dudes, huye. Nosotros dudamos, lidiamos con cosas en el corazón. Estoy seguro que luchamos con heridas que tenemos y que nos hacen preguntarnos dónde estaba Dios en el momento del dolor. Dios no me escuchó y lidiamos con eso. Estoy seguro que hay momentos donde parece que Dios no responde y me siento solo, como que me abandonó, como que hacer sus cosas. Eso pasa, no necesito que alguien me dé una falsa enseñanza. Ya mi voz interior me las dice. Mi voz interior me dice que sí, Dios proveerá, pero en este caso como que no. Que sí, Dios escucha mi oración, pero como que en este caso no. Que sí, Dios me ama, pero como que a mí no, porque es que yo ya le fallé tanto, es más, había prometido y le volví a fallar, que Dios ya se cansó de mí. Esa es la voz interior que escucho. Todavía estoy a la expectativa de que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Necesito la luz de las escrituras que nos lleven a Cristo. Hoy cantamos, ningún afán, ningún poder de Él me arrebatará hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. En las escrituras no hallarás a Cristo, vas a perder el sentido de la vida. Si sigues a Cristo, sigue su palabra, escucha su voz más que otras voces a tu alrededor, o vas a perder el sentido de la vida. Hoy se celebra el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Tuvimos una excelente conferencia el año pasado. Ahí está disponible para que la puedan volver a escuchar en YouTube. Puedo llegar a perder el sentido de la vida si no escucho a Cristo.
ese pantano y con mi corazón engañoso necesito la luz de Cristo. La única voz que te lleva a una vida plena. Esta semana vas a recibir un devocional. Yo recibo el devocional también. Yo creo que ya no hay que decirnos, hermano, léelo. Busca la voz de Dios. Esta semana hay versículos para recordar y memorizar. Hoy escuchamos aquí a Sebastián y a Benjamín recordando que todo don perfecto viene de Dios. A los de Dios, no los merezco, pero los tengo. Y ustedes recibieron ahí un papelito. Míralo esta semana. Vive dando gracias a Dios. ¿Quieres hallar salvación? Necesitas a Cristo. ¿Quieres hallar esperanza? Necesitas a Cristo. ¿Quieres hallar gozo, ser una persona plena, tener paz? Hermano, nuevas fuerzas. Solo Cristo y su palabra, la revelación de Dios, la palabra profética segurísima que tenemos. Préstale atención. Dios te quiere hablar y lo va a hacer. ¿Qué hay que hacer esta semana entonces? Ya no deberíamos decir, bueno, lee la Biblia, estúdiala. Esa es la voz de Dios. ¿Cómo la vamos a obedecer? Invito a que nos pongamos de pie, vamos a terminar cantando como una oración y vamos a orar y a decirle, Señor, Cristo, ese Cristo, nuestro Salvador, es nuestro todo. Todo lo debemos rendir a Él. Qué dicha que tenemos la voz de Dios aquí para escucharla. Y la tenemos en nuestro idioma y en tantas versiones. Y digital e impresa y de todos los tamaños. Con artículos y notas. Pasta suave, pasta dura, letra grande, etc. Préstale atención a la palabra de Dios. Señor, gracias porque nos sigues hablando hoy. Padre, que conocerte mejor transforme nuestro corazón, transforme nuestra mente de acuerdo al carácter de Cristo. Que no seamos nosotros viviendo para nosotros, sino nosotros viviendo para Cristo, escuchando y obedeciendo a Cristo, viviendo para servir a Cristo, para aquel que murió y resucitó por nosotros y nos dio una vida nueva. Señor, que nuestro día a día no sea desconectado de su voz. Él es el buen pastor y como ovejas vamos a oír y vamos a obedecer. Confiamos en lo que has dicho, confiamos en tus promesas, confiamos en quién eres tú y confiamos que nuestro Cristo pronto volverá y nos rescatará. Mientras tanto estamos aquí para servirle y obedecerle como Señor y amo de nuestras vidas, para conocer su voluntad en las páginas bíblicas. Padre, que vayamos esta semana a vivir en obediencia y a vivir en misión para anunciar a otros la maravillosa esperanza de la luz de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea un tesoro en nuestro corazón.